Queridos hermanos, buenas noches. Los que están aquí en casa, el Señor te bendiga. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Los que nos están viendo por internet, también el Señor siga teniendo piedad y misericordia de ti, de tu vida. Y bueno, gracias a Dios porque te conectaste. Creemos que el Señor te va a dar algo bueno, algo grande, algo bello, algo hermoso. Siempre tiene algo el Señor, algo especial para cada uno de nosotros. Y bueno, el tema del día de hoy es: piensa, sueña y diseña tus milagros. ¿Qué es lo que quieres para tu vida, verdad? Diséñalo, piénsalo cuáles son esos milagros y maravillas que te gustaría para tu vida. Diario vemos milagros, ¿verdad? Lo que pasa es que se nos pasan por ahí, ¿verdad? El poder ver, el poder respirar es un milagro, pero como que ese no lo tomamos mucho en cuenta. Pero todos los días tienes la oportunidad de crear, de pensar primeramente, porque todo empieza en un pensamiento. Todos los días tienes la oportunidad de pensar, de soñar, de diseñar tu pensamiento, tus sueños y tus milagros y maravillas, lo que Dios puede hacer por ti, lo que tú quieres que Dios haga por ti todos los días. Todos los días puede haber un milagro, todos los días tiene que haber un milagro en tu vida, y sobre todo lo tienes que percibir, lo tienes que ver, lo tienes que voltear a ver, tienes que voltear a verlo. Y bueno, básicamente, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Yo lo buscaba y entonces dice: es un hecho no explicable por las leyes naturales, es decir, no se le puede dar explicación y se le atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Es algo que sucede y que es sobrenatural, ¿verdad? Y yo creo que los milagros existen. Todos creemos que existen, ¿verdad? Hay milagros, nada de que fue la casualidad. Yo creo que hay personas que sí tienen esa mentalidad y se meten en que fue casualidad, ¿verdad? En que algo pasó, pero que no fue milagro. Pero nosotros los cristianos creemos que hay milagros, creemos que Dios se mueve en su pueblo por medio de prodigios, señales, maravillas. Y bueno, tenemos ejemplos, ¿no? Dices: no, a mí no me ha tocado ningún milagro. No, analízalo y seguramente que ha habido milagros en tu vida. Por ejemplo, ibas a chocar y de repente dices: no sé qué pasó, que algo me detuvo y ya no choqué. Me iban a asaltar y pareciera que no me vieron los rateros, los malhechores, y como que Dios me hizo invisible, ¿verdad? Me iban a robar, pero no me robaron porque Dios parecía que levantaba una cúpula alrededor de mí. Estaba tan enfermo y no entiendo, no hay respuesta médica, pero hubo un milagro porque el Señor empezó a sanar mi vida, ¿verdad? El Señor hizo un milagro en tu vida de sanidad y a veces ni cuenta te has dado, ¿verdad? ¿Cómo el Señor te ha sanado? Tenías necesidad económica y es un milagro porque la palabra dice que no hay justo que Él desampare y que Él lo deje, y a lo mejor te faltaba la provisión económica, pero llegó el milagro y hasta este momento nunca te ha faltado de comer. Y eso es un milagro del Señor. Eso es un milagro que todos los días estamos viviendo. Lo que pasa es que quieres otro tipo de milagros, ¿verdad? Así como que mover montañas y abrir el mar no de rojo, ¿verdad? Porque está muy lejos, pero por ejemplo la playa de Cancún, ¿verdad? Y que se abre y que tú pasar por ahí en medio. Pero bueno, yo creo que también podría pasar. Entonces, esto es lo que es milagro. Y bueno, en hebreo milagro es maravillas son, aquí te lo puse, acuérdense, me gusta siempre darte una palabra en hebreo porque nos gusta compartir lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado. Entonces, milagro en hebreo, maravilla en hebreo es niflaot. Niflaot es maravillas. Señales ot, en plural otot, ¿verdad? El Señor hace otot en tu vida, milagros, señales, maravillas. Y moftim también es milagros. Entonces vamos a ver que sería más o menos lo mismo: maravillas, señales y milagros. Niflaot, otot y moftim viene siendo más
más o menos lo mismo. Entonces vamos a estarlo manejando así. El Señor quiere hacer en tu vida milagros, prodigios, señales y maravillas, ¿verdad? Maravillas de esas que digas, wow, el Señor obró poderosamente en mi vida. Y la pregunta es, o que nos podemos hacer es, ¿cómo debo pedir por milagros en mi vida? ¿Cómo los debo de pedir, verdad? Ay, dame una casa y hazme la persona más rica, dame el carro ese que tanto he soñado. ¿Cómo debemos de pedir, verdad? Porque la Biblia por una parte te dice, no pidas porque Dios ya sabe de todo lo que ya tienes necesidades. De antes que tú llegues, el Señor ya sabe tus necesidades y ya sabe qué es lo que te hace falta, ¿verdad? Pero por otra parte la Biblia nos dice, al que no pide, no se le va a dar. Y al que no toca, no se le va a abrir. Y entonces, ¿cómo pido, Señor? ¿Cómo pido? Porque yo quiero esos prodigios y señales en nuestras vidas. Todos queremos milagros, ¿verdad? Y si preguntara, yo creo que aquí nadie diría, yo no quiero milagros, ¿verdad? Yo creo que todos dirían, yo quiero todo tipo de milagros, en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Yo creo que todos estamos necesitados de que el Señor obre prodigios, milagros y señales en nuestras vidas. Todos estamos con esa necesidad y hasta que no lleguemos hasta la presencia del Señor, vamos a estar con esa necesidad de que el Señor haga prodigios y señales en nuestra vida. Se dice que el ser cristiano es un estilo de vida, ¿verdad? Es decir, tú tienes que vivir la vida diferente, no porque te obliguen, no porque algo te están obligando a hacerlo, sino que es un estilo de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida orar, es un estilo de vida cantar, alabar al Señor. Y yo pienso que los milagros deberían de ser un estilo de vida en el cristiano. Pero algo que está pasando es que no hay milagros, no hay señales en las iglesias. En las iglesias no se ve ese tipo de milagros como debieran verse, ¿verdad? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué hay personas o hay cristianos que siguen físicamente 10, 20, 30 años en la misma situación? ¿Por qué hay cristianos que siguen en la misma situación económica por 5, por 10, por 20, por 30, por 40 años? Y de verdad te lo digo, no son del mundo, son cristianos que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay esa prosperidad? ¿Por qué no hay ese milagro, prodigio, señales en ciertos cristianos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está deteniendo ese tipo de milagros? No hay milagros en lo espiritual. En lo espiritual hay quienes dicen es que la gente no cambia. Si tú eres hijo de Dios y si tú perteneces al pueblo de Dios, tiene que haber una transformación. Si en 10, 20, 30, 40 años no ha habido un cambio, sigues, con odio, rencor, criticando, murmurando, no ha habido un cambio, no ha habido una señal espiritual en tu vida. Ese es un milagro, no solamente que te lleguen los millones de dólares, un cambio, una señal, un milagro es que haya una transformación de adentro para afuera en tu vida y puedas reflejar la luz del Señor en tu vida. Ha habido una transformación, porque si no la está viendo, tú te tienes que autoevaluar, tú te tienes que examinar. Dice la palabra, examíname, oh Dios, ¿verdad? Examíname y muéstrame. Si no lo estás haciendo, definitivamente hay algo peor, ¿verdad? No te estás viendo, no te estás analizando, y bueno, podrá venir el mejor profeta y decirte tu estado espiritual, tu carácter, tu temperamento, y vas a cerrar el oído y no lo vas a escuchar porque necesitas esa presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, el cristianismo, o actualmente el cristianismo, tiene una apatía tremenda hacia los milagros. Rechazan los milagros, hay una pasividad. El cristiano es pasivo ante los milagros, ¿verdad? Y lo que tú le dices, oye, ¿viste el milagro? Y lo que te contestas, no, y empiezan a sacarte la lógica, es que esto pasó por esto y por esto y por esto, ¿verdad? No fue milagro. Y te empiezan a sacar todas las razones por las cuales pasó. Eso es apatía, esa es una pasividad de decir, híjole, es bueno ni emocionarme, ¿verdad? Porque no estás entendiendo el milagro, lo que fue el milagro. Pasan dos cosas en el pueblo de Dios. Una de ellas es
le encuentran el lado lógico a los milagros, ¿verdad? Y te quitan y apagan y entristecen la presencia del Espíritu Santo, porque Él se mueve por medio de prodigios y señales. Y entonces cuando Dios hace algo en tu vida y dices, no, es que esto pasó porque, pues bueno, me cuidé mucho, comí bien padre y bien rico, y entonces mi cuerpo empezó a mejorar, ¿verdad? Y bueno, aquí pasó pues porque fui muy inteligente y tuve la capacidad para hacer el mejor negocio. Y entonces no estás viendo que Dios se mueve en tu vida por medio de milagros, prodigios y señales. Y pasa otra cosa, vives en una pasividad total y te da igual si pasan o no pasan los milagros, y por supuesto no van a pasar. Si eres de ese tipo de personas pasivas, seguramente estás viendo muy pocos prodigios y señales en tu vida, porque eres pasivo, porque no tienes ese manejar, esa vivencia con los milagros y señales que Dios está haciendo en tu vida. No los dejes pasar, porque todo es milagro y maravilla. Tienes que empezar a ver desde el cielo. Yo siempre te digo, a mí me encanta verlo cuando salgo a hacer mis actividades de la casa y me pongo a ver la grandeza de esos cielos. Eso es una maravilla, y Dios lo dice, su palabra lo dice, mis prodigios y mis maravillas, ¿verdad? ¿Quién puede hacer las grandezas de Dios hasta en una flor, ¿verdad? Tengo ahorita una plantita muy bonita que pareciera que aparte de la flor por dentro tuviera un ramo de florecitas micro pequeñitas, ¿verdad? Y uno dice, Señor, qué maravillas haces, qué milagros y grandezas. Nadie como tú. Hay una alabanza en hebreo que así dice, ¿verdad? Nadie como tú, Señor, para hacer las grandezas y las maravillas que solo tú puedes hacer. Estos milagros los estás dejando pasar, pero hay otro tipo de milagros que tú quieres que se hagan en tu vida, y es válido que los estés pensando. Las iglesias están llenas de gente, gracias a Dios, pero desgraciadamente salen como entraron, ¿verdad? Se salen, alabaron, cantaron, y a lo mejor ni les interesó tanto la prédica, la alabanza, y se van sin su milagro. ¿Qué milagro quieres tú recibir cada vez que vienes? Y yo te lo digo y te voy a manejar, necesitas pedirlo también. En esta parte yo siempre te digo, es importante lo material, pero necesitas también enfocarte en lo espiritual. Necesitas un milagro espiritual, un milagro, prodigios y señales en tu vida que manifiesten, que revelen que tú eres hijo de Dios, que tú eres parte de Dios y que eres parte del reino de Dios. Necesitas pedir en esas tres áreas. La iglesia está llena de cristianos pasivos, ¿verdad? De cristianos que le encuentran lógica a todos los prodigios, maravillas y señales que el Señor hace, y dice, no, esto pasó por esto y por el otro. Y entonces Jesús dice, bueno, yo quisiera hacer prodigios y señales, pero tú no me lo estás dejando, tú no me lo estás permitiendo. Jesucristo se rodeaba de multitudes, y si tú lees Marcos, Lucas, Juan, te vas a dar cuenta de que Jesús se rodeaba de multitudes, ¿verdad? Y la Biblia solamente especifica de algunos que lograron obtener el milagro que estaban buscando. Y vamos a ver quiénes son ese tipo de personas. Hay dos tipos de personas que van a obtener, o dos tipos de personas en el cristianismo. Las que se esmeran por encontrar, por recibir milagros y prodigios y señales del Señor, y aquellas que dicen, ay, qué flojera, párenme, y que oren por mí, que me impongan manos, y se salen y se van sin recibir el milagro. Y de verdad esto es real. Ha habido a veces que yo le digo a la persona, pasa para que oremos por ti, recibe tu milagro. Ay, no, qué flojera, que ore mi familia por mí, da igual. Y yo digo, bueno, salte y vete. No quieres esforzarte, no quieres creer, llevarte tu milagro, por llevarte tu milagro. ¿Cuántos se atrevieron a arrebatarle al Señor milagros? Y así rápidamente piensa, ¿cuántos milagros Jesús hizo? El de la mujer sirofenicia, la mujer con flujo de sangre, el ciego, el cojo, el que tenía la mano seca. 10, 20 nos habla la Biblia, pero dice la palabra, Jesucristo se rodeaba de multitudes. En las sinagogas estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, y unos estaban viendo el celular, otros chismeando, otros murmurando del hermano.
y se perdieron recibir su milagro y se fueron sin recibir el milagro. Lucas 8:43, rápidamente yo lo voy a explicar, no lo voy a leer porque es la historia muy larga, pero básicamente nos habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La Biblia nos habla de una mujer con flujo de sangre, ¿verdad? Y dice la palabra que tardó 12 años. 12 años estuvo enferma. ¿Sí te imaginas qué situación? Sobre todo las mujeres, podríamos decir, qué horror. Mi esposo siempre dice, gracias a Dios que soy hombre y no soy mujer. Bueno, aparte los judíos lo dicen, ¿eh? Los judíos tienen una oración y los que han leído el Sidur dicen eso, gracias a Dios porque soy hombre y no soy mujer. Bueno, yo digo gracias a Dios porque soy mujer y no soy hombre, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero realmente hay un pesar cuando pasa eso, ¿verdad? 12 años. Dices, y no había lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Las mujeres no existían. Y tú te imaginas esta mujer, aparte dice la palabra de Dios, gastó todo lo que tenía, su economía se vino a pique, porque ella gastó todo por obtener la sanidad. Y dice la palabra que nada le funcionó. Nada le funcionó y dijo, necesito otra alternativa, necesito algo mejor porque no me está funcionando. Y pareciera a nosotros cuando estás pasando por una situación o económica o de salud o en la familia o en lo espiritual, y entonces has gastado todo y dices, ¿y ahora? Porque no te estás yendo a lo principal, no te estás yendo al que está en medio de la multitud, que tiene todo el amor, que tiene toda la paciencia para atenderte. Y entonces, fíjate lo que hizo a esta mujer buscar a Jesucristo. Y bueno, yo quiero que no nos pase así, porque pasaron 12 años. 12 años para que la mujer reflexionara y entendiera que esa situación nadie la podía resolver y que el único que le iba a ayudar a resolver su situación era Jesucristo. Y entonces dice la palabra que ella pensó aquí en su mente y dijo, iré, voy a ir y voy a tocar su manto, porque ella decía, si es el Dios, si es el Señor, Él tiene ese poder para sanarme. Y bueno, los obstáculos a los que ella se enfrentó. Yo viví en Israel 4 años y yo recuerdo que la primera vez que llegué con una blusita muy pequeña y los judíos rabinos me volteaban a ver muy feo y me agredían. Pero como no entendía el hebreo y no sabíamos ni qué estaba pasando, hasta después lo entendí. Y bueno, me aconsejaron, a este lado no puedes ir con ese tipo de ropa, porque te van a pelear, ¿verdad? Te van a desgreñar ahí, a este lugar sí puedes ir. Pero bueno, en estos tiempos, tú te imaginas, la cosa estaba peor y se estaba acercando al rabino, al maestro de la ley. Es un obstáculo que ella tuvo que atravesar y dijo, no me importa todo lo que yo estoy pasando, porque seguramente en ese tiempo era digna de ser apedreada, porque había tocado a un rabino, se había atrevido a tocar a un rabino estando inmunda. Y entonces son obstáculos que ella dijo, no me importa que me apriete la gente, no me importa, yo voy a entrar en medio de la multitud y hasta donde está Jesucristo voy a llegar a su presencia y entonces voy a recibir esa sanidad. Esta mujer se encontraba en medio de la multitud y Jesús lo sabía, ¿verdad? Jesús lo sintió y dijo, algo pasó y bueno, ustedes sabrán la historia, si quieren la pueden leer en casa. Dice, poder salió de él, Geburá, dice en hebreo, salió poder de él, y fue cuando ella recibió su sanidad. Ella arriesgó todo porque quería prodigios, señales en su vida y sobre todo en su salud. Quería un cambio en todas las áreas de su vida. Hizo una acción, ella no se quedó parada, dijo, ay Dios, tú ya viste cómo estoy, 12 años, pobre de mí, cómo he sufrido, qué mal la he pasado. Hubo una acción, la mujer decidió pararse, decidió meterse, pasar todos los obstáculos por los que tenía que pasar hasta llegar donde estaba la presencia de Jesucristo, y tocó su manto y recibió su milagro de sanidad. De esas multitudes de las que Jesús se rodeaba, ¿cuántos regresaban con su milagro? ¿Cuántos iban solamente por lo superficial y ay, qué flojera, qué horas se calla, qué horas termina el pastor?
Dice la palabra, solamente aquellos que se esmeraban eran los que recibían su bendición. Y estamos, siempre lo digo porque realmente estamos pasando situaciones muy difíciles en lo económico, en lo espiritual, en la sociedad, y todo esto influye para que tu desánimo venga más fuerte en cuanto a los prodigios, las señales y los milagros. Todo esto dices, ay no, pues ya está re feo toda la situación, qué milagro ni qué nada. Todo esto va a influir y son obstáculos que la vida te está poniendo y que tú tienes que pasarlos, y a pesar de todo tienes que decir, voy a seguir adelante y me voy a mover porque algo bueno tiene que pasar en mi vida, algo tiene que pasar en mi salud, algo tiene que pasar en mi economía, algo tiene que pasar en mi familia. Dejar de ver las cosas con lógica, empieza a ver los prodigios y las señales, y a quién las hace, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se mueve con cosas formidables y hermosas. Si quieres ver milagros en tu vida, vas a tener que provocar al Señor, ¿verdad? Vas a tener que hacer lo que voltee. Hay una historia judía, y ellos dicen que los primeros 5 libros de la Biblia, Tanaj, ellos le dicen de la Torá, dicen que es el nombre completo de Dios, ¿verdad? Es decir, que si tú empiezas a leer desde Génesis hasta Deuteronomio, cuando acabas la última palabra de Deuteronomio, estás hablando el nombre de Jesucristo, y entonces lo estás llamando, y entonces Jesús voltea y dice, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿Verdad? En este caso necesitas llamar la atención de Dios y decirle, necesito tus milagros, necesito tus prodigios y tus maravillas en lo económico, en lo espiritual, en mi familia y aún en esta sociedad, Señor. Queremos ver prodigios y milagros y maravillas en nuestras vidas. Necesitamos pasar obstáculos, pero también tienes que llamar la atención de Dios. Ahorita vamos a ver, tú dirás, sí, yo quiero prodigios, milagros y señales. Necesito saber cómo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo llamar la atención de nuestro Dios, cómo recibir este tipo de señales. Una cosa bien importante y que te la quiero estar repitiendo es, tienes que pensar, tienes que soñar, tienes que visualizar cómo te ves el día de hoy, cómo te quieres ver el día de mañana, cómo te quieres ver en 5 años, en 10 o en 20 años. Tienes que visualizar tu sueño, tienes que visualizarlo, soñarlo, imaginarlo, para que entonces se materialice el sueño que tú quieres, y vamos a ver que es bíblico. Y bueno, te digo, no solamente pidas lo económico y la salud, pide también lo espiritual. Necesitas un milagro, necesitas una transformación para tener esa paz, ese gozo que solo la presencia del Señor nos puede dar. Vamos a ir a una cita, y déjenme ver dónde está. Vamos a otra cita. Y bueno, yo te decía, no es posible que no haya milagros y señales. No es posible que las iglesias estén llenas de multitudes y que solamente vengan y reciban la palabra y se salgan sin su milagro y digan, no, y no pasó nada, pues no pasa nada. No, tienes que angustiarte, tienes que preguntarte qué está pasando, por qué no está cambiando mi vida, y eso requiere de una examinación. Examínate a ti mismo y piensa por qué no estoy recibiendo mi milagro y por qué no estoy recibiendo señales. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hay una palabra muy importante aquí y me llamó la atención, porque en hebreo dice, en español dice pedid y se os dará. Y bueno, todos estamos con eso, ¿no? Pedimos y se nos va a dar, Señor. Bueno, voy a pedir. Pero en hebreo dice la palabra pedir, en vez de pedir es shoel. El verbo shoel en hebreo es pregunta. Y entonces yo me quedé, ay Dios mío, ya me complicaste la situación, porque en vez de pedir dice pregunta y se te dará. Y entonces las cosas cambian, porque Dios quiere algo, sabemos, y yo les he dicho, Dios siempre nos lleva a otro nivel. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué pregunto, Dios? ¿Qué vamos a preguntar? Dice en hebreo, la palabra sería
O nos quedaría la frase, pregunta y se te dará. Pregunta y se te dará. Y quédate con este cambio de palabra y vamos a ver ahorita más adelante lo que significa. Muchas veces no recibimos porque no preguntamos. No se abren las puertas porque no tocamos y entonces Jesucristo nos da la respuesta. Jesucristo nos va a llevar al punto de ser analítico. No pidas por pedir. Y Santiago nos va a decir, pides y pides y no recibes, porque lo único que estás haciendo es pedir para tus deleites, ¿verdad? Y así dice Santiago. Y entonces Jesucristo, si tú te das cuenta y leyeras todos los milagros que Él hace, en algunas ocasiones le pregunta a la gente, ¿qué quieres que haga? Y entonces, bueno, un ejemplo es al ciego, ¿verdad? Cuando llegamos y ve al ciego todo ahí arrastrándose y llega y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y yo creo que la multitud decía, Jesús, ¿no estás viendo que se está arrastrando y que no puede ver? Y tú preguntas, ¿qué quieres que haga por ti? Porque le está llevando al ciego a analizar qué realmente es lo que necesitas. Analiza y piensa qué es lo que quieres. El ciego pudo pedir millones, ¿verdad? Y decir, no, ahorita me hacen falta millones, con esto me voy y me atiendo en la mejor clínica para recibir la vista. Sin embargo, Jesús dice, pregunta y se te dará. Pregúntate qué es lo que realmente necesitas. Pregúntate si realmente lo que estás pidiendo lo vas a necesitar. Sea analítico, no pidas por pedir, porque entonces no te lo voy a dar, dice Jesucristo. Necesitas ser una persona que analiza, que examina lo que está pidiendo para entonces poder recibir el milagro. Es por eso que muchas veces el cristiano no está recibiendo el milagro porque no estás preguntando. ¿Qué quieres que te haga? Dice Jesucristo en varias ocasiones. ¿Qué quieres que te haga? Y te hace mover el cerebro, ¿verdad? Dice correr la ardilla, a ver qué necesito. No pidas por pedir, dice Jesús, porque no me gusta que actúes de esa forma. No quiero que pidas para gastar en tus deleites. Quiero que pienses sabiamente, que disciernas si realmente lo que estás pidiendo va a ser de bendición para tu vida. Necesito, dice Jesucristo, que pienses qué quieres que haga. Yo creo que se quedaba a ver, piensa qué quieres que haga por ti. Piensa un momento, qué prodigio, qué señal, qué maravilla vas a querer para tu vida. ¿Qué quieres que haga el Señor? Diría el Señor si estuviera aquí, ¿qué quieres que te haga? Y tú le dirías, Señor, que no estás viendo todo lo que me hace falta y todavía me preguntas, ¿qué quieres que te haga? Y es porque Jesucristo quiere que pienses, que disciernas, que tengas entendimiento y sabiduría hasta para pedir tu milagro. No puedes pedir por pedir, porque entonces no vas a recibir el milagro. Yo creo que todos queremos recibir ese milagro. Necesitas, ¿quieres pedir, quiero ser rico? ¿Para qué? Para tener 5 casas, 10 carros, sirvientes, irme a comprar la mejor ropa. Jesús va a decir, no, estructura tu pregunta y vuelve a pensar, pregúntate para qué lo quieres. A lo mejor quiero ser rico porque quiero ayudar a mi familia, porque quiero ayudar a la gente de allá afuera, porque quiero hacer una beneficencia y poder ayudar a la gente. Y entonces Jesús diría, me parece buena la pregunta que te estás haciendo y te voy a dar la respuesta y voy a hacer el prodigio y la señal que tú necesitas. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuál es el propósito del milagro que quieres en tu vida? ¿Qué propósito hay? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué razón estás pidiendo ese milagro? ¿Realmente te va a servir lo que estás pidiendo? ¿Realmente es de bendición lo que estás pidiendo? Yo te decía, Santiago dice, en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque gastáis en vuestros deleites. Y fíjate, busqué también esta palabra pedir, también en vez de pedir está la palabra o el verbo shoel, que quiere decir preguntas y no recibes, porque pides para gastar en tus deleites. Es decir, Santiago entendió la profundidad de esta palabra de Jesucristo cuando dijo, pregunta y recibirás. Santiago le está entendiendo y él está diciendo, no recibes porque no estás preguntando si lo que estás pidiendo es correcto delante de Dios. No estás preguntándole, Señor, esto te agrada, esto que estoy pidiendo te está agradando y va a ser de bendición para mí y para todos los que me rodean.
Un milagro requiere de preguntarte qué quieres que haga Jesucristo en tu vida. Jesucristo está atento a eso. Provoca el milagro. Necesitas provocar el milagro a pesar de los obstáculos, de lo cansado, de lo desanimado que estés. Ahorita vamos a ver esta parte. Y llamar la atención de Jesucristo. Necesitas llamar la atención de Jesucristo. Y ahorita vamos a ver cómo hay personajes en la Biblia que llamaron la atención de Jesucristo y se fueron con su milagro. Y hay personas que decidieron quedarse acostadas. ¿Sabías que hay uno que se quedó acostado en la Biblia y dijo: ay Señor, aquí te espero hasta que llegues? Y pasaron 38 años y llegó Jesús, dijo: ya te vi que llevas 38 años aquí. ¿Y sabes por qué se acercó Jesús? Por piedad y misericordia. Y entonces vamos a ver dos tipos de personas, dos tipos de cristianos: los que se quieren acostar y decir: ya me cansé, ya no puedo más, y acostarse, o el que lucha a pesar de la enfermedad, el que quiere el milagro y se agarra y jala a Jesús y dice: no te voy a dejar hasta que me des mi milagro, y no me voy a ir hasta que me des tu milagro, no me voy a ir, decía Abraham, le dijo: no te voy a dejar, Dios, hasta que me bendigas. Estás con esa intención en tu vida, en tu corazón, de decirle: no te dejo, Señor, no te dejo hasta que bendigas mi casa, mi familia, mi economía, mi salud, mi vida espiritual. No te voy a dejar de dar lata. Y dice el Señor: va a voltear a verte, porque yo creo que a todos nos pasa. Has tenido un niño que te pide y te pide y te pide, y bueno, yo soy bien consentidora, y hasta que no se lo doy a mis sobrinos no me dejan de dar lata, ¿verdad? Imagínate, yo que soy yo, tú te imaginas a Dios pidiéndole, va a decir: ya me cansaste, ahí te dan tus milagros, económico, físico, espiritual, en la salud. Esa es la actitud que el Señor quiere. No quiere pasivos. Al Señor no le agradan los pasivos. A Él no le agrada que estés sentado conmiserándote, quejándote, burlándote, enojándote y diciendo: ve la vida miserable que tengo. Esa no es la forma de llamar la atención de Dios. Y vamos a ver que la forma de recibir tus milagros, prodigios y maravillas para tu vida, y pídelo en todas las áreas, no te quedes sin abarcarlas. Yo te dije: escoge lo económico, la salud, la familia, la sociedad, pero tampoco dejes lo espiritual. Y Dios se va a mover con prodigios, señales y maravillas en tu vida se va a mover. Vamos a ir a Mateo 11:12, por favor. Mateo 11:12, si alguien lo quiere leer bien fuerte. ¿Alguien que lo lea? Sí, la palabra de Dios dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan, ¿verdad? Yo no hice violentos, pues ¿cómo voy a ser violento para arrebatar el reino de los cielos, ¿verdad? En hebreo, la palabra te la puse aquí, es hazak. Hazak en hebreo es fuerza, hazakim es fortalecidos, algo así podría ser. Y entonces aquí cambia también la palabra, ¿verdad? Porque dice: porque los fortalecidos o los fuertes son los que van a arrebatar el reino de los cielos. Y bueno, a mí me gustó más esta traducción, ¿verdad? Porque violentos, como que dices: bueno, Dios nos está llamando a no ser violentos, y aquí dice que los violentos tienen que arrebatar las promesas de Dios. Pero en hebreo dicen: los que tienen fuerza, ¿verdad? Los que tienen fuerza van a poder arrebatar esas promesas de Dios. El reino de los cielos, ya entendimos que es la misma presencia de Dios obrando en tu vida. Es la presencia de Dios obrando prodigios, maravillas en tu vida. Eso es el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca a tu vida, dice la palabra, hay prodigios, hay milagros y hay maravillas. Y entonces dice: los que tienen fuerza son los que van a lograr que el reino de Dios se acerque a sus vidas. Los hazakim, ¿verdad? Los que tienen fuerzas. Los fuertes son los que van a poder arrebatar el reino de los cielos. Se necesita de fuerza. ¿Cuántos sabemos que se necesita fuerza? Cuando ya no puedes, el Señor viene y renueva tus fuerzas. Y dice: ¿y de dónde las saco? La palabra dice: Él renueva las fuerzas del cansado, Él da nuevas fuerzas. Las fuerzas que hoy se te están acabando, mañana son renovadas por el Señor. Necesitas
esforzarte, ser esforzado, tener fuerza para conquistar el reino de Dios, y el reino de Dios trae todos sus prodigios, señales y maravillas sobre tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo provoco que los milagros, prodigios y maravillas del Señor se establezcan en mi vida y en todo lo que me rodea? ¿Cómo lo provoco? Vamos a ver cómo provocar que haya milagros, y vamos a ver también cómo provocar que no haya milagros, ¿verdad? Porque pudiera ser que estés no provocando que haya milagros en tu vida, y esto es peligroso. Vamos a ver esta cita. Vamos a ir todos a Marcos 10:49. Esta cita sí quiero que todos la busquemos. Marcos 10:49. Déjenme ver si está bien mi cita, porque luego 49. Sí, el ciego Bartimeo recibe la vista. Vamos a leer los primeros versículos. Fíjate lo que dice el 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, bueno, vamos a leerlo desde el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, fíjate cómo Jesús se rodeaba de multitudes, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo a Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Y entonces Jesús, rodeado una vez más, dice la palabra, de multitudes. Ha sido esos congresos donde para salir, híjoles, tienes que buscar por dónde salirte. Jesucristo se rodeaba de esas multitudes, y dice la palabra que el ciego escuchó. El ciego escuchó, ¿verdad? A él le faltaba el sentido de la vista, y fíjate que aún así pudo escuchar. Usó el oído para decir: Jesús, mi Señor, anda por aquí. Anda por aquí, dice la palabra de Dios, que empezó a gritar. Dice la palabra que Bartimeo, escuchando que Jesús andaba por ahí, dijo: no me voy a ir. No me voy a ir de aquí hasta no recibir mi milagro. Y dice la palabra que el ciego empezó a dar voces. Dice la palabra de Dios en el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, empezó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar, y dice el 48, y muchos le reprendían: cállate ya, ¿verdad? Ya cállate, deja de estar gritando, molestas, qué fastidio. Yo me imagino que esto es lo que pasaba, dice, para reprenderle que se callase, pero él clamaba. Dice la palabra de Dios, el 48, él clamaba mucho más, ¿verdad? Él estaba clamando mucho más. Y entonces dice que Jesús iba caminando y oyó ese clamor. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé. Y esto es lo que puso en práctica el ciego Bartimeo, ¿verdad? Dijo: no me importa que me calles, no me importa que se avergüencen de mí, no me importa que me estén callando y me estén gritando, yo voy a seguir clamando. Y siguió clamando, dice el versículo 48, hasta que Jesús volteó, ¿verdad? Dijo: oí que alguien está clamando, oí que alguien me está gritando desesperadamente. Y entonces, en medio de la multitud, en medio de todo el trabajo que Jesús tenía que hacer, volteó y miró al ciego Bartimeo, volteó a ver a Bartimeo. Y fíjate qué bonita oración, porque es un tipo de oración con alabanza la que hace Bartimeo, gritando, dice, así como que palpando, ¿verdad? Obstáculos, no podía ver y iba pisando, yo creo, aventando y sin poder ver, desesperado por llegar a Jesús y decirle estas palabras. Le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero hay una palabra que ustedes vieron el domingo, Hoshiana. Hoshiana es Osana, es sálvame ahora. Aquí está diciendo en hebreo, y esto te lo puse porque me gustaría que oraras así. Cuando quieras que el Señor haga un milagro por ti, en hebreo dice Rahem na alai Yeshua. Na significa ahora y por favor. Es decir, el ciego le dijo: no quiero tu milagro en 20, 30, 40, 50 años, Jesús.
por favor, le está diciendo, hijo de David, Rahem-na, le está diciendo, ahora ten piedad de mí, por favor. Y se lo está pidiendo con gritos y con clamor, pero también exaltándole la grandeza, el poder, la majestad, diciéndole, eres hijo de David, eres el Rey de Reyes, eres el Señor, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ahora, no quiero el milagro para 5 años, ¿verdad? A lo mejor tú estás en esta situación y necesitas gritar y necesitas clamar a pesar de los obstáculos y decirle, Señor, ahora, por favor, necesito que tengas piedad de mí y que abras la puerta de bendición para mi salud, para mi sanidad, para mi economía, para mi familia, para mi vida espiritual. Necesito que tú hagas ahora algo. El ciego no se quedó postrado y fíjate que tenía varios puntos para no moverse. No veía y decía, pues a qué me muevo, Jesús, no puedo ir. Sin embargo, dice la palabra, el ciego gritó y clamó y dio voces diciendo, Rahem-na alay Yeshua, ten misericordia de mí, por favor, ahora, por favor, ten piedad. Es válido decirle al Señor, no aguanto más, Señor, no aguanto más y el milagro lo quiero hoy. Es ahora y por favor, hazme el milagro. ¿Qué milagro necesitas que el Señor te haga? A lo mejor es económico, a lo mejor es salud, a lo mejor es por tu esposo, por tus hijos, por tus padres. Puedes orar de esta forma, Rahem-na alay Yeshua. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad ahora y por favor, Jesús, ten piedad y escúchame y abre esa puerta de bendición. Haz prodigios, señales y maravillas en mi vida. Y bueno, yo te invito a que te lo aprendas. Aquí lo puse, pero no puse la transliteración, ¿verdad? Pero es Rahem, si lo quieres apuntar, Rahem-na alay Yeshua. Jesús, hijo de David, ten misericordia ahora y por favor de mí. Yo le puse las dos porque podría ser ahora, pero se oye como que lo haces ahorita, Señor, y no es nuestro sirviente. Más bien, a mí me gustó decirle ahora y por favor, Señor. Ahora no aguanto más, Señor, que no me des el milagro. Por favor, ten piedad y haz el milagro ahora. Y por favorcito te lo pido, ¿verdad? Nos hacían burla en Israel porque decían que los mexicanos tenemos mucho de decir por favorcito, ¿verdad? Y más cuando se trata de nuestro Señor, por favorcito, Señor, hazme mi milagro. Quiero ver tus prodigios y tus señales. Y ahí en tu corazón, pregúntate lo que necesitas, porque dice al que pregunta, se le dará. Señor, necesito este trabajo, necesito esta casa, necesito esta bendición de parte tuya. Había multitudes, fíjate, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas, pero este ciego entre toda esa multitud clamó y llamó la atención de Jesucristo. Y Jesucristo volteó y dijo, fíjate, vamos a ver algo aquí bien importante también. Hay una palabra especial en el versículo 49. Fíjate, el 49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y le llamaron al ciego, ¿verdad? Después de haberlo callado y regañado, le dijeron, ya vente pues, ándale, ya vente, ya te habla Jesús, dice la palabra de Dios. Ten confianza, levántate, te llama. Aquí hay otra palabra bien que me encantó, dice, ten confianza, en hebreo es la misma que yo te vengo manejando, Shoel, pregunta, fortaleza, es fortaleza, ten fuerza. No confianza, en hebreo es hazak, ten fuerza y levántate. Yo sé que ya estás cansado, que estás ciego y que ya estás harto, pero el discípulo le dice, retoma fuerza y párate hasta llegar a la presencia del Señor, delante de la presencia del Señor. Y bueno, esto es lo que yo te decía, llega el ciego delante de Jesús, ¿verdad? Y lo examina Jesús y lo ve como todo rabino y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y bueno, la multitud yo creo que se preguntó, Señor, estás ciego y preguntas qué quieres que te haga.
Acuérdate que yo te decía, porque el Señor quiere que examines qué es lo que estás pidiendo, porque por eso dice el Señor, no te doy porque solamente es para gastar en tus deleites. Examina, y Jesús te pregunta, ¿qué quieres que te dé? ¿Por qué quieres ese trabajo? ¿Por qué quieres ese esposo, esa esposa? ¿Por qué quieres esa casa? ¿Por qué quieres ese carro? Dice la palabra de Dios que le preguntó al ciego, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Y entonces el ciego dice que recobre la vista, ¿verdad? Que recobre la vista, Señor. Y la pensó y dijo, ¿es esto lo que me va a hacer feliz, Señor? ¿Es esto lo que yo necesito, recobrar la vista? Porque viendo voy a poder ver maravillas, voy a poder trabajar, voy a poder tener todo lo que necesito. Y Jesús dijo, ok, te va tu milagro y te va tu maravilla, porque el ciego analizó lo que estaba pidiendo. Hay algunos puntos importantes en esta historia y yo los quiero sacar y te los quiero compartir. Uno es, deja de ser pasivo y muévete. A pesar de tus circunstancias, muévete, grita, clama y dile, Señor, aquí estoy por recibir mi milagro. Ese es uno de los puntos que yo encuentro. Especifica tu milagro, porque por eso Jesús te dice, pregúntate qué es lo que necesitas. Especifica, visualiza y sueña tu milagro. Especifica qué es lo que quieres en 1, en 2, en 5, en 4 años y dile, esto es lo que yo quiero. Y yo te he dado testimonios de cómo, pensando y visualizando, el Señor me ha dado grandes prodigios, milagros y maravillas en mi vida. El Señor quiere que tú le especifiques. Y bueno, yo escuchaba a este pastor, ya se murió, John Guicho, yo creo que muchos lo han escuchado. Y bueno, a mí me gusta porque es tradicional, pero tiene revelación, tiene unción. Y él decía que él pidió por muchos años. Su pobreza era total, y lo curioso que es que fue el pastor, yo creo que más rico del mundo, ¿verdad? Pero él decía que es muy importante que sueñes, que pienses y visualices tu milagro. Y entonces él decía, yo le pedí al Señor una bicicleta, un escritorio y una silla, porque era tan pobre que no tenía ni para sentarme. Y entonces yo le dije, Señor, soy tu hijo y necesito estas 3 cosas por lo menos, ¿no? O sea, échame la mano y dámelas. Y dice que se fue feliz y pasó 1 mes, 2, 3, 4, 5, 1 año y no recibió su milagro. Y entonces dice que él se enojó y que le dijo, Señor, no me estás cumpliendo y no estás haciendo ese milagro que yo te estoy pidiendo y que lo necesito porque me canso, porque no tengo dónde sentarme, dónde preparar mis sermones. Y entonces dice que recibió la revelación, y es por eso que Jesús dice, pregunta y se te dará. Y dice que él tuvo esa revelación, que el Señor le decía, no me has dicho cómo la quieres, de qué color la quieres, el tamaño, de dónde la quieres. Y entonces él dice que especificó, el escritorio lo quiero de esta madera, la bicicleta quiero que venga de Estados Unidos y la silla con rueditas, por favor, porque para poder moverme en mi silla con ruedas. Y dice que en los pocos días le llegó su bendición. Por eso es tan importante, no generalices, Señor, tú ya sabes lo que yo quiero. No, especifica qué es lo que quieres y vas a darte cuenta que tu milagro, tus maravillas van a hacerse más visibles en tu vida. Necesitas fuerza. Cuando ya no tienes fuerza y dices, no puedo más, Jesús viene y dice, ten fuerza y camina otro poquito, porque tu milagro está por llegar, porque estoy a punto de darte milagros, prodigios y señales para tu vida. Necesitas de verdad, necesitas impactar el reino de Dios, necesitas llamar la atención de Dios. No puedes ser que te salgas sin que oren por ti, no puede ser que te salgas sin recibir tu milagro. Y yo recuerdo desde que era muy joven, yo me aventaba todo, ¿verdad? Y yo salí de una iglesia luterana donde no se canta en voz fuerte, donde no se aplauden, donde no se tocan panderos, donde todo es silencio y respeto, porque si no, le estás faltando al respeto al Señor. Y entonces la transformación me costaba mucho. Yo decía, Señor, lo que yo siempre le decía al Señor cuando llegué a esta iglesia, con mover del Espíritu Santo, yo le decía, no te quiero ofender. Y entonces decía, ¿quién quiere pasar para que le impongan manos? Y yo decía, yo quiero pasar.
¿Quién quiere pasar para hablar lenguas? Yo quiero pasar. ¿Quién quiere cantar en voz alta y levantar las manos? Y yo decía porque yo decía, algo de esto que estoy haciendo va a funcionar para recibir mi milagro, mi prodigio y mi maravilla. Necesitas aventarte, y aún aunque te equivocaras, el Señor por su piedad y por su misericordia haría prodigios y milagros en tu vida. Esta es la oración que yo te recomiendo que te aprendas. Rahem na alai Yeshua. Ten piedad, Señor, ten piedad ahora y por favor de mí, Jesús. Ten piedad de mí, Señor. Hoy quiero el milagro y no me sirve en 5, 10, 20, 30 años. Señor, por favor, ahora haz el milagro que te estoy pidiendo, Señor. Ten piedad de mí y muévete en mi vida por medio de prodigios, milagros y señales. Hay un ejemplo también muy claro donde no llega el milagro y las señales, ¿verdad? Vamos a ver Juan 5:7. Juan 5:7. Fue pasivo. Esta historia nos va a hablar de una persona que fue pasiva y dijo, ay, qué flojera moverme, mejor me espero a que llegue Jesús, ¿verdad? Que tenga piedad y misericordia y que llegue a mí. Vamos a leer solamente algunos versículos, en casa tú lo puedes leer. Juan 5:7. Juan 5:7 dice así. Señor le respondió, bueno, ustedes la han leído, si la pueden leer desde arriba, dice la palabra de Dios, no sé si era tradición, si era historia o qué pasaba ahí, pero dice el paralítico de Betesda, y dice que había un lugar, en este lugar, yo lo conocí en Israel, no sé por qué no puse la foto, a lo mejor no la encontré, pero es un lugar muy histórico y muy bonito, y dice que Jesús llegó ahí y había, dice la palabra de Dios, había allí un hombre, versículo 7, que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, ¿qué dice la palabra? Acostado, ¿verdad? Ay, qué flojera. Aquí estoy bien padre y me espero hasta que llegue Jesús, ¿verdad? Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya 38 años así en esa condición, Jesús le dijo, ya son 38 años. Dime qué quieres que haga por ti, ¿no? Y entonces aquí vemos al típico cristiano pasivo que no cree en los milagros, que todo lo ve lógico y le encuentra lógica y dice, no, yo no creo en los milagros, en los prodigios, mejor me espero que Dios se mueva en la forma que yo quiero que se mueva en mi vida. Dios se va a mover en tu vida y ahorita vamos a ver de la forma que a Él se le dé la gana, ¿verdad? Él va a quitar y a poner y va a hacer lo que Él quiera. Lo que tienes que hacer es decir, aquí estoy, Señor, para que tú te muevas como tú quieres. Pero fíjate lo que dice, cuando Jesús lo vio, es decir, que el hombre ni lo buscó, ¿verdad? Dice la palabra que él estaba acostado en la orilla de la piscina y le da la explicación, esperando a que el agua se mueva y entonces me toque y ser sano, ¿verdad? Dijo, ay, no, es más fácil así, me gusta más estar aquí, es más cómodo, no me muevo, no la sufro, no tengo que pasar todos los obstáculos que pasó la mujer, no tengo que pasar tantos obstáculos, mejor me quedo aquí acostadito, ¿verdad? Esperando hasta que llegue Jesús. Pero fíjate cuántos años pasaron, 38 años enfermo, 38 años en pobreza, 38 años en enfermedad, 38 años en enfermedad emocional, en rencor, en problemas emocionales. Uno dice, ay no, qué flojera, Dios mío, yo no quiero ese tipo de vida. Dice la palabra, 38 años enfermo, acostado, sin moverse, esperando que la naturaleza, ¿verdad? El mover de las aguas hiciera algo por él. Un estado totalmente pasivo, sin moverse, sin provocar que el Señor lo volteara a ver. Y el Señor, ¿sabes qué? Siempre va a tener piedad de nosotros y va a tener misericordia, porque ese es un atributo, es un don que tiene el Señor, tener piedad y misericordia de su creación. Pero date cuenta cuántos años pasaron, 38 años para que Jesús pasara y decir, bueno, por fin voy a tener piedad y misericordia de ti. Sin embargo, en nosotros, ejemplos que vimos cómo Jesús voltea y ve porque hubo una provocación, porque hubo una llamada, señales de humo diciéndole, Jesús voltea porque te necesito. Jesucristo lo vio acostado en una condición de miseria, derrota, fracaso, y le pregunto, ya, ¿no? O sea, ya, ahora sí como dicen, ya chole con tu vida, ¿no? Ya que haya un cambio y una transformación, y de plano le pregunta, a ver, ¿qué quieres que haga por ti, verdad? ¿Qué quieres que te sane? Ya, para no te la complico sencillo, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre, en vez de decir, sí, Señor,
Señor, ya quiero ser sano. Otra vez, ¿verdad? Dices, cuánta miseria, Dios mío. Empieza a decirle, ¿qué crees, Jesús? Que desde hace 38 años estoy aquí y entonces la tradición es que el agua se tiene que... Y Jesús dice, te estoy preguntando, ¿quieres ser sano? No te estoy preguntando si sí puedes o no puedes, y por qué pasó y por qué no pasó. Jesús solamente está diciendo, sí o no quieres ser sano. Y entonces a veces tomamos esa actitud los cristianos. Jesús te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres prodigios, milagros y señales? Y empiezas a decirle, no, Señor, es que ¿qué crees? Mi trabajo está bien feo y lo que gano. Y luego mi esposo y mi esposa, mis hijos, si tú supieras. Y Jesús te vuelve a decir, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres prodigios, milagros, señales y maravillas? Ya me cansé de tus 38 años postrado en miseria, en fracaso, dice Jesús. ¿Quieres ser sano? Y el paralítico le da la vuelta, ¿verdad? Y dice, a ver, te voy a explicar, Jesús, tú no entiendes y no sabes. ¿Cómo queremos darle a Dios clases de nuestro futuro, ¿verdad? Y explicarle cómo está nuestra vida. Esto pasa en la iglesia, dirían por ahí, cualquier parecido con la iglesia cristiana, mera coincidencia. Pero el riesgo que corres de quedarte pasivo, de no decir, yo quiero que ore por mí, yo quiero cantar esta alabanza, yo levanto las manos, yo toco el shofar, estás proclamando y estás diciendo, quiero tus milagros, Señor, no quiero esa pasividad en mi vida, porque eso me va a llevar al fracaso, porque eso me va a llevar a la miseria. Jesucristo quiere lo mejor para nosotros, y Jesucristo, por supuesto es bueno, es el más bueno de los buenos, nuestro Dios, ¿verdad? Y al final va a tener misericordia y piedad de ti. Pero qué flojera que pase 1, 2, 3, 5, 20, 30, 40 años y estés en la misma condición de miseria, ¿verdad? Es mejor de decirle, Señor, llamo tu atención, voy a clamar, voy a gritar y no te voy a dejar hasta que me hagas mi milagro. Dios obra en formas diferentes. Esto es bien importante, porque si no, es un factor para que Dios no haga prodigios y señales en tu vida. Dios se va a mover como Él quiera. Tú no vas a venir a decirle, Señor, mira, el milagro lo quiero de esta forma, de este tamaño, en este lugar y a esta hora, por favor, ¿verdad? Y Dios te va a decir, no, déjame decirte que yo me voy a mover como yo quiera. El Espíritu de Dios, dice, se mueve como Él quiere, ¿verdad? Y va, dice, es como el viento que va y viene y hace lo que Él quiere y tiene que hacer. Entonces tenemos que quitarnos eso de la mente. No le vas a decir a Dios las condiciones, la situación por la que estás pasando. Deja que el Señor obre prodigios, señales y maravillas en tu vida. Rápidamente, porque siempre me falta tiempo. Marcos 7:33. Fíjate cómo obraba Jesús. Y a mí me da risa porque que Dios te lo viniera a hacer. Imagínate que Dios viniera aquí y te escupiera en la boca, ¿verdad? Te escupiera en los ojos. Así, ¿verdad? Y ya te escupiera y dijeras, es sano, ¿verdad? Y tú, ay no, Señor, qué asco, no lo quiero así, por favor, necesito que me recetes mejor este tipo de medicamento para recibir. No, tú no le vas a decir al Señor cómo se mueva. Marcos 7:33 rápidamente dice, y tomándole aparte la gente le metió los dedos en las orejas, ¿verdad? Y dice, de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, éfata, es decir, sea abierto, ¿verdad? Y a veces vienen profetas, pastores, y hacen algo simbólico. Ay, no, yo no, qué horror, esto no es de Dios, esto... ¿Cómo sabes tú que no es de Dios? ¿Cómo sabes tú que el Señor se quiere mover de tal manera para darte tu prodigio y tu Señor? Ábrete y di, sí, Señor, haz lo que tengas que hacer, escúpeme si es necesario para que yo reciba tu milagro. Otro ejemplo sería Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, lo puso las manos encima y le preguntó si veía algo, ¿verdad? Y aquí hay una parte donde dice, no, Señor, así como que veo a los hombres como árboles, ¿verdad? A veces la sanidad y tu milagro va a venir por proceso, va a venir por tiempo, no es inmediatamente. El Señor se toma de tiempo y dice, poco a poco te voy a ir dando tu milagro, porque algo puede pasar si te lo doy así de repente. Entonces a Dios no le vas a decir cómo moverse en tu vida. Es bien importante que entiendas los métodos del Señor, y lo mejor es decirle, muévete, Señor, en mi vida y haz lo que tienes que hacer. Pero si quiero tus prodigios y si quiero tus señales en mi vida, el Señor quiere darte bendiciones, el Señor quiere darte milagros, el Señor quiere darte milagros, prodigios y señales
en tu vida de todo tipo. Necesitas abrirte, necesitas clamar, necesitas llamar la atención de Dios. Deja de ser esa persona pasiva y en la alabanza empieza a levantar manos, empieza a llegar temprano y a decirle: tú eres grande, tú eres el Todopoderoso, y aunque se burlen de ti y aunque no te crean, clama. Dice la palabra de Dios: clama a mí. Clama, grita, y clamor es gritar, es gritar. Y bueno, decía mi esposo, y si es cierto, hay judíos que oran en este sentido y van gritando en la calle y tú dices: ¿qué le pasa a este loco? Pero realmente está clamando y está diciendo: Señor, Hijo de David, ten piedad y misericordia de mí ahora. Y por favor, Señor, necesitas llamar la atención de Dios. No puedes llamar la atención de Dios siendo pasivo, porque va a tardar 20, 38 años como le pasó al paralítico. ¿Cuándo quieres tu milagro? Dile: Señor, Hijo de David, ten piedad ahora y por favor de mi Hijo de David. Ten piedad y dame tus prodigios, milagros y señales en lo económico, en lo espiritual y en lo emocional. De verdad, iba a tocar este punto, ya no me da tiempo, pero sabes que a veces que hay cristianos que siguen en la misma condición espiritual 10, 20, 30, 40 y 50 años, con ese odio hacia padres, hermanos, sobrinos, murmurando, con contiendas, con chismes, y no hay un cambio. Dile: Dios, ya quiero cambiar esta forma de ser, necesito transformar mi carácter con prodigios, milagros y señales sobre mi vida. Por eso yo te insistía: no pidas solamente salud y economía, pide milagros y prodigios y señales en tu interior, en lo espiritual. Pídelo en todas las áreas de tu vida. Bueno, nos alargamos un poquito, pero yo espero que el Señor esté concediéndote los anhelos más profundos del corazón. Yo pido al Señor, como dice esta palabra, Rahem Na, Yeshua, Señor, ten piedad y misericordia de cada uno de mis hermanos y concédeles el anhelo de sus corazones. Haz prodigios, muévete en sus vidas con prodigios, con señales y con maravillas en todas las áreas de su vida. Dios te bendiga, hermano, que la palabra haya sido de grande bendición para tu vida.